Hola chicos, hoy vamos a ver funciones para matemática de tercer año. Lo primero que vamos a ver es el dominio e imagen de una función. Como ejemplo tenemos esta venta de electrodomésticos y artículos para el hogar, donde las variables son el tiempo en años y la venta en miles de pesos. Nosotros vimos los gráficos cartesianos que a la variable horizontal se le dice X también y a la vertical Y. Dice el conjunto dominio es la función que está formado por los valores que puede tomar la variable independiente. Recordamos que la variable independiente está sobre la horizontal y el conjunto de dominio en este caso es del 2006 al 2010. Esos son los valores que puede tomar la variable independiente. Y la variable como imagen es los valores de Y que puede tomar, y en este caso las ventas totales en pesos, aproximadamente entre 5.000 y 15.000 pesos. Dos cosas tenemos que tener en cuenta: que para el valor, digamos, en el tiempo de la variable independiente existe una única cantidad de ventas en la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Para el 2006 es 5.900 pesos y no puede haber otro valor. En el 2006, si se vendió 5.900 pesos, a la vez no se puede vender 6.400 pesos, 6.500 pesos. Entonces, para que sea función, tiene que haber una única cantidad, digamos, para un valor de la variable independiente, una única cantidad para la variable dependiente. ¿Y cómo se le dice a esto? La imagen del 2006 es de 5.900 pesos. Es decir, cuando yo tengo el 2006, vendí 5.900 pesos. Otra forma de decirlo es la inversa. La preimagen de 5.900 pesos es el 2006. Continuamos. En el análisis de gráficos, en las funciones, hay puntos que siempre se deben tener en cuenta. Uno es dónde intersecta al eje X. En este caso vemos que es el 5 y el 8. Y a estos puntos se les llama raíces. Si tiene una raíz sola es raíz. En este caso son raíces porque es en el 5 y en el 8. Otro punto importante es el máximo relativo, que es cuando va a su izquierda, digamos, la función crece y hacia su derecha decrece. Entonces el punto máximo se le dice máximo relativo. En este caso es en el 2 se da de la variable independiente. En el 2 tengo el máximo relativo. Otro importante es el mínimo relativo, cuando a la izquierda de la función decrece, va decreciendo y luego desde ese punto va subiendo. Entonces ahí, en este caso es el 6, es el mínimo relativo. Otros puntos importantes son los conjuntos de positividad, que lo marcamos con C y un positivo arriba, y va del 0 al 5, o sea, todos los valores de X, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero no está incluido porque esa es la raíz. En esos puntos la función, o sea, el cambio que se va produciendo, siempre está en el cuadrante 1, positivo, acá, como vemos acá. Y después tenemos el conjunto de negatividad, el C negativo, que es del 5, 6, 7 y 8. Para esos, la función con los valores de X siempre es negativa: 5, 6, 7 y 8. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Después tenemos intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, siempre con respecto al eje X. ¿Dónde crece la función? Lo tenemos acá en violeta y acá en violeta. Tenemos que crece del 0 al 2. Crece con la variable independiente. Entonces en el 0 va creciendo, vemos cómo va creciendo en el 1 y va creciendo en el 2.
¿Dónde más crece? Del 6 al 8, como se indica de esta manera. La unión significa que están relacionados, bueno, pero no están juntos en ese. Hay una unión de conjuntos, de que los relaciona, que ambos son crecientes. Y el de decrecimiento es del 2, cuando, o sea, quiere decir los valores cuando es 2, 3, 4, 5 y 6. Del 2 al 6 va decreciendo la función. Pasamos a la siguiente. Coloque una X en las gráficas que correspondan a la función y nos acordamos de las propiedades. Que tengan existencia, es decir, todos los valores de X corresponden a algún valor de Y y que este sea único. La primera cumple con la premisa o con las propiedades de la función. La segunda vemos que no, ¿ves? Un valor de X puede tomar varios valores de Y. La tercera sí cumple, van diferentes valores de Y con cada valor de X. Entonces, y la cuarta, en este punto hay dos valores para un valor de X y dos valores de Y, no es función. Como lo comprobamos con una recta vertical, fácilmente se ve, trazamos una vertical, cruza varios puntos, cuando tomaría Y. Para 2 sería 1, 2 aproximadamente y 5 la función, entonces no es función. Análisis de gráfico. ¿Cuál es el dominio y la imagen? El dominio, recordamos que es todos los valores que puede tomar X. En este caso, todos los valores que puede tomar X es del menos 3 al 6. Y todos los valores que puede tomar Y es del menos 2 al 5. ¿Cuál es la imagen de menos 2? La imagen de menos 2 es 4. Y la preimagen de 5, es menos 1. Entonces, cuando me preguntan la preimagen, me está preguntando el valor de X. Cuando me preguntan la imagen, me están preguntando el valor de Y. ¿Qué valor de Y toma cuando la X es un determinado número, en este caso menos 2? Cuando es menos 2 es 5. Después dice, ¿cuál es el 0 la raíz? Y bueno, vamos a ver que es, bueno, primero me pregunta el punto 1, 2, ¿pertenece a la función? Sí, el punto 1, 2 pertenece a la función. Después dice, ¿cuál es el 0 raíz? Es el 4. Después, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? El máximo habíamos dicho, en este caso es el menos 1. ¿Y cuál es el mínimo? En este caso es 6 de la función. El intervalo de crecimiento. ¿Dónde tengo intervalo de crecimiento? Entre el menos 3 y el 1, y entre el 1 y el 2. Esos dos intervalos son de crecimiento. Entre el menos 3 y menos 1, entre el 1 y el 2. Y el intervalo de decrecimiento entre el menos 1 y el 1, y entre el 2 y el 6. Y ahí tendríamos el análisis del gráfico de la función, los puntos importantes que debemos tener en cuenta. Tengan en cuenta el gráfico y respondan. ¿Cuáles son las variables? Las variables son la medida del lado del cuadrado y el perímetro en centímetros. La medida del lado del cuadrado dice que es la variable independiente, y el perímetro, que es la variable dependiente, depende de lo que pasa con la medida del cuadrado. ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los valores que puede tomar X, del 1 al infinito. En este caso puedo seguir indefinidamente. Para una medida del lado puedo seguir poniendo siempre el valor de la imagen. Si el cuadrado mide 4 centímetros, ¿cuál es el perímetro? Entonces yo voy a 4, ¿cuál es el perímetro? 16 centímetros. Y si el perímetro es 24, ¿cuál es el lado del cuadrado? 6. Entonces acá me dice, si el lado del cuadrado es 4, entonces ¿cuál es la imagen de 4? 16. ¿Cuál es la preimagen de 24? 6.
Continuamos. Respondan y expliquen las preguntas. ¿Toda relación entre dos variables es considerada una función? No. Para que sea una función debe cumplir que a cada valor de la variable le corresponda un único valor de la segunda, propiedad de unicidad. Como vimos antes, hacemos la prueba de la recta vertical y vemos que acá que para un valor de x hay dos valores de y, por ende no es una función. ¿Por qué? Porque en la vertical cruza dos veces la función. B, en un gráfico de valores, en una aumenta y la otra variable disminuye. ¿Es creciente o decreciente? Bueno, vemos que es decreciente. Cuando va aumentando la variable independiente, va decreciendo el valor de la imagen en la independiente. Si una función decrece en cierto intervalo y luego crece, ¿posee un máximo o un mínimo? En este caso, posee un mínimo. Como vemos acá, va decreciendo la función hasta un punto y luego de ese punto comienza a crecer. Bueno, a ese punto se le llama que tiene un mínimo la función en el cambio, ¿no?, de valores de x. Y el dominio de una función es el conjunto de valores que toma en la variable dependiente. No, como vimos, el dominio es el conjunto que toma de valores la variable independiente. Entonces, en este caso, vemos que el dominio es -4, 6. Y la imagen es de -2 a 3. Bueno, espero que les haya servido. Ahora les voy a dejar las actividades. Saludos.